Vamos a hablar hoy acerca de qué es lo que Dios te pide para que seas un buen líder de la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuáles son los títulos, o el título, si quiere usar uno nada más, que Dios le da a los líderes. Y vimos a través de 4 pasajes del Nuevo Testamento que la palabra que nosotros usamos como líder, en otras iglesias les dan otros títulos. Aquí hemos usado mucho la palabra servidor. Es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa para decir esclavo. Así que si usted es un líder, usted es un esclavo. Suena feo, ¿verdad? No suena bonito. Que le digan a uno, mire hermano esclavo, venga ayúdeme con esto. Suena feo, pero es bíblico, es bíblico. Y es tan bíblico que la Escritura dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él tenía que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma literal de un esclavo. Es decir, que el mismo Rey de los cielos, el mismo Rey del universo, cuando vino a la tierra para ser un líder, vino como un esclavo. Tanto así que él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Eso es en esencia un líder. Aprendimos que hay varias palabras en el Nuevo Testamento para dirigirse a los líderes. ¿Recuerdan la palabra griega diáconos? Es la persona que sirve a la par de un amo, que le sirve el vino, que prueba con él su comida para que no esté envenenada. Va delante del amo teniéndole todo preparado para que el amo siempre esté bien. Aprendimos la palabra dulos, que la usa Pablo en Filipenses para referirse a sí mismo. Un dulos es el esclavo general y normal que va y trabaja en el campo, luego viene en la casa y trabaja en la casa y hace todo lo que tiene que hacer. Y a ese dulos, dice la Escritura, el amo no lo premia, el amo no lo aplaude, el amo no le dice siéntate a comer conmigo, sino que le dice cámbiate, cíñete y sírveme de comer a mí. Y cuando yo haya comido, entonces tú te puedes sentar a comer. Ese es un líder según Dios en las Escrituras. Y aprendimos una palabra que es más fuerte que todas y es la palabra hipiretas. El hipiretas era el esclavo que llevaban al fondo de un barco en una guerra, encadenado al fondo del barco, encadenado a los remos. Su trabajo era nada más remar y remar y remar y estar en la batalla, permitiendo que los que estaban arriba, los soldados, ganaran esa batalla. Si los de arriba ganaban la batalla, ellos celebraban y el hipiretas seguía encadenado al barco. Si los de arriba perdían, se tiraban al agua para salvarse y el hipireta se hundía con el barco. Ese es usted como líder. Yo no le puedo decir otra cosa. No hay aplausos para los líderes, no hay reconocimientos para los líderes, no hay nada que uno diga, este es un gran siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si es grande, no puede ser siervo. Y si es siervo, no puede ser grande. Así es como Dios ve el liderazgo en la iglesia. Muy bien. Para tu liderazgo en la iglesia, Dios cuenta con una sola cosa. No con tu sabiduría, no con tu inteligencia, no con tu experiencia. Dios no cuenta con nada que sea humano para que tú seas un líder en la iglesia, excepto Dios cuenta con tu carácter. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Él está transformándonos de gloria en gloria, paso a paso, día a día, en la misma imagen de Jesucristo. Es decir, Dios está creando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Algo muy interesante es que los hombres que Dios llamó al ministerio nunca fueron pretenciosos. Nunca fueron pretenciosos.
Yo entiendo que allá afuera en los seminarios se gradúan y les dan títulos, licenciados, maestrías, doctorados. Todo es importante porque ese es el mundo académico en que nos desenvolvemos. En Estados Unidos existe la costumbre de llamar a los pastores reverendos. Yo rechazo totalmente ese título porque para mí reverendo solamente es Dios. Reverendo solamente es Jesucristo. Ningún otro ser humano es digno de reverencia sino solo el Señor. Así que el título pastor se refiere solamente a una persona que tiene a cargo el cuidado de un rebaño. Y los pastores en Palestina eran juntamente con los pescadores. Qué casualidad que los pastores vinieron a visitar a Jesús en su nacimiento y los pescadores fueron los que él llamó para apóstoles. Eran la gente más despreciada de Palestina. Por eso dice la Biblia que a lo necio del mundo, que a lo inútil del mundo, llamó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, no tenemos delante de nosotros a un gran siervo, sino a un siervo que según la Biblia no sirve. Y si no sirve, entonces no es siervo. Qué difícil, qué incómodo es esto, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que maltratar a sus pastores o despreciar a sus pastores o despreciar a los líderes de la iglesia porque Dios los ve de esa manera. Al contrario, la Biblia dice, el que es digno de honra, que reciba honra. Pero honra no quiere decir ni aplausos ni homenajes especiales de ningún tipo. Cada uno de esos hombres que Dios llamó admitió su insuficiencia, sus debilidades y expresaron un temor reverente al cumplimiento de su llamado. A ejemplos, Éxodo 3, del 10 al 11. Le dijo Dios a Moisés, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Lo ve? Moisés admite su insuficiencia. Luego en Éxodo 4, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. La respuesta de Dios fue muy linda. Moisés, yo no te llamo porque hablas bonito o hablas feo. A mí no me importa cómo tú hablas. Cuando se trata de hablar en el lugar tuyo, yo voy a poner a tu hermano Aarón. Pero no me pongas pretextos, porque todo problema y necesidad en tu vida, ya yo la tengo resuelta desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, desde antes de llamarte al ministerio. Mire, Gedeón expresó temor. Saúl expresó temor. David dijo que él no podía hacer eso. Salomón tampoco creyó que él podía. Isaías también. Jeremías. ¿Recuerdan a Jeremías? Jeremías, tienes que ir a hacer esto. No, Señor. Manda a otros. Yo apenas estoy en clase con Pete en los adolescentes. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Y el Señor le dijo, no digas que tú eres un joven, porque a donde quiera que yo te mande tú irás, y lo que quieras, lo que tengas que decir, tú lo vas a decir. Y Dios le dio que se tragara un libro, era la palabra del Señor, la cual le supo amarga en el momento, pero luego se convirtió en miel dentro de él. Así que no hay manera de que alguien diga, yo no puedo ir porque tengo este y este problema. El apóstol Pablo dijo, para estas cosas, ¿quién no es suficiente? Yo me siento insuficiente para el llamado de Dios. Imagínese Pablo, el insuficiente Pablo, fundando cerca de 12 iglesias, escribiendo más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento y llenando todo el imperio romano del Evangelio. Ese era un insuficiente de Dios.
Así, ¿qué no podrá usted hacer si es obediente al llamado del Señor? Entonces, ahora, si tú te sientes muy suficiente, esto es lo contrario, si tú te sientes muy suficiente para hacer el ministerio, entonces Dios no te ha llamado. Dios llama a los que son insuficientes. El temor, el respeto, la insuficiencia, repito, la dependencia total del Espíritu Santo, la negación de tu propio yo, cargar la cruz cada día, son las marcas de un verdadero líder. Un verdadero líder sigue siempre en compromiso a la obediencia por amor de Cristo. Y estos líderes son absolutamente y totalmente necesarios para hacer la obra del ministerio. Dios tiene una lista de requisitos claves para que tú le sirvas como uno de sus siervos. El pasaje que voy a usar, Pablo lo escribe pensando en los pastores. Sin embargo, lo que Pablo está escribiendo allí, pensando en los pastores, es válido para cualquier persona que ocupa una posición de liderazgo en la iglesia. Y repito, tan líder en la iglesia es el que nos dirige la alabanza, la adoración, o el que predica un mensaje, como la hermanita que humildemente viene cada semana sin que nadie la vea a regar las plantas. A los ojos de Dios, ninguno de esos tres es mayor que nadie. Aquí hay uno solo que es mayor y se llama Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros en esto? Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3 del 1 al 7. No hay versículos en la pantalla, o no sé si lo están poniendo. Sí, bueno, gracias. Ese sí. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo, y aquí yo cambié, de líder en la iglesia, desea un servicio honorable. Por esta razón, un líder debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Hasta aquí yo me imagino que ya hay como 4 o 5 que renunciaron. Sigo. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Esto a los ojos de Dios es un líder de la iglesia. Así que si usted está en esa lista que nosotros entregamos de los 50 y pico de líderes de la iglesia, estos son los requisitos que Dios le pide a usted para seguir formando parte, no de esa lista, eso no importa, es papel, sino para que usted pueda hacer bien el liderazgo que Dios le ha entregado. Como dije, en principio este texto fue dirigido a aquellos que anhelan, que desean, que sueñan con ser pastores. Sin embargo, los requisitos que son buenos para ellos son buenos para todos los que son líderes. Vamos a ver uno de estos requisitos uno por uno, pero primero hablemos un poquito del valor del liderazgo. Dice el verso 1, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira, dice literalmente en griego, desea
ocupar el cargo de líder en la iglesia, desea un servicio honorable. Aspirar o desear a ocupar un liderazgo en la iglesia habla de un esfuerzo externo, de algo que tú tienes ganas de hacer porque tienes la fuerza exterior para hacerlo, combinado con una pasión interior que te está quemando. Es decir, son dos cosas. Desde afuera y desde adentro tiene que haber deseo en nosotros. Estas palabras juntas describen a un futuro líder que puede hacer su ministerio con un dinamismo exterior, con una energía intensa, además de una pasión interior que lo consume día a día para servir al Señor. En otras palabras, los líderes de la iglesia no pueden ser llamaradas de petate. ¿Me están entendiendo? Hoy entran con mucha gana y mañana se esfumaron y nadie sabe dónde están. Tienen que ser personas como los 3 amigos de Daniel, que pasaron por el fuego de la prueba y estuvieron en medio del fuego de la prueba y no se quemaron y salieron sanos y salvos. Así es el líder de Dios. ¿Sobre qué base se construye un liderazgo? Un buen liderazgo. Dice Pablo en el verso 2, por esta razón, un líder debe ser un hombre, una persona que lleve una vida intachable. Literalmente, la palabra intachable se usaba en el mundo griego para hablar de alguien que no podía ser detenido por la policía como si fuera un delincuente. Es decir, alguien con una hoja de vida limpia a los ojos de la sociedad. En otras palabras, un líder en la iglesia tiene que ser una persona que no sea acusada de pecados descalificatorios. Aquí hemos enseñado por años que a los líderes no los nombramos en la iglesia, los líderes se nombran solos por su llamado, por su convicción, por su visión de un ministerio por delante de ellos, y en segundo lugar, a los líderes tampoco los quitamos, los líderes se quitan solos. ¿Cómo se quitan? Cuando tienen pecados que los descalifican para el ministerio. En otras palabras, un líder tiene que ser un ejemplo a seguir. No debe tener pecados ocultos. Y a mí no me asustan los pecados ocultos porque Dios lo dice claramente. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que es mejor salirle adelante al diablo antes de que nos siga acusando y condenando y decir, esto está pasando en mi vida, necesito ayuda. Un líder no debe ni siquiera despertar sospechas. Como dice el dicho popular, la mujer del César no solo debe parecer honrada, también tiene que serlo. Segundo requisito. Debe serle fiel a su esposa. Otras versiones dicen marido de una sola mujer. Este texto fiel a su esposa no se refiere al matrimonio o a un segundo matrimonio o al haber estado viudo o al haber estado divorciado y haberse vuelto a casar. No. Lo que quiere decir es, tiene que ser una persona de pureza moral y sexual. Pureza moral y sexual, ambas cosas. Y este requisito encabeza la lista de todos los requisitos de un líder por una razón muy sencilla. Porque el pecado sexual y un mal matrimonio son los pecados más propensos en los que puede caer un líder. Donde Satanás va a atacarnos a cualquiera de nosotros que estamos en el liderato, va a ser fundamentalmente en estas dos áreas, en el pecado sexual y en
tener delante de Dios un matrimonio que no funciona a la manera de la Biblia. Repito, este pasaje no tiene que ver nada con un viudo que se volvió a casar, o con una persona que quiso quedarse soltera para servir a Dios, o menos con uno que practica la poligamia. En el Imperio Romano, en tiempos de Pablo, la poligamia era muy común. Es decir, un hombre era casado con una o con 2 o 3 mujeres. No se miraba malo. Si las podía mantener, estaba bien. Eso dentro del mundo pagano. Algunos de ellos se convertían al Señor. Entonces la iglesia tenía un conflicto sumamente serio. Aquí está fulano de tal, Claudio de Listra, casado con 3 mujeres. Es hermano en la fe, se convirtió a Cristo. ¿Cómo hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Entonces la iglesia, para no crear un conflicto social, le permitía quedarse con las 3 mujeres, pero él tenía que escoger con cuál de ellas, solamente con cuál de ellas iba a tener vida íntima. Pero a las otras estaba obligado a mantenerlas porque ya posiblemente eran las madres de sus hijos. Pablo dice, este hombre no puede ser líder de la iglesia. Esa es una excepción a la regla. Pero el caso es que nosotros nos encontramos con líderes en la iglesia que no reúnen estos requisitos. Tienen matrimonios que no están caminando bien. ¿Qué hay que hacer? Hágase a un lado, es más sano. Arregle su matrimonio. Y le digo, arregle su matrimonio. ¿Por qué? Porque en Dios sí hay arreglo. Dios sí tiene solución. Dios sí puede cambiar las cosas. Usted no, ya se dio cuenta, ¿verdad? Usted no puede, pero Dios sí puede. Cuando usted haya puesto en orden su matrimonio, asuma el liderato al que Dios le llamó. Entonces, un hombre o mujer que son fieles a su cónyuge, tienen todas las características de serle fieles a Dios. Si yo puedo ser fiel a Marta y Marta puede ser fiel a mí, ambos podemos serle fieles a Dios. Pero si en mi mente está continuamente la infidelidad en el matrimonio, estará continuamente mi infidelidad a Dios también. Si Dios no representará para mí la motivación, el esfuerzo, el camino para ser un hombre que me mantenga limpio. Tercera característica, debe tener control propio. Otra, vivir sabiamente. Y otra, tener una buena reputación. Veamos la primera. Tener control propio significa ser una persona disciplinada. Disciplinada. Una persona que sabe cómo ordenar las prioridades de su vida y que es serio en sus asuntos espirituales. Esto no es fácil, hermanos. Esto no es fácil. Es algo que se habitúa uno a hacerlo. Uno lo aprende por hábitos. Gracias a Dios yo lo tuve que aprender de otra manera, no siendo cristiano. Resulta que hubo una época en mi vida en que yo trabajaba tiempo completo, estudiaba tiempo completo, es decir, llevaba 12 créditos y estudiaba 2 carreras simultáneamente. Tenía que aprender a manejar mi tiempo, pero casi como un cronómetro. Gracias a Dios, aprender eso fuera del mundo cristiano me dio la habilidad de poderlo emplear en la iglesia. Entonces hoy día para mí no es un problema levantarme, no es un problema sentarme a estudiar, no es un problema sentarme a orar, no es un problema buscar a Dios, no es un problema tener esas disciplinas. Pero si no hubiera aprendido estas cosas, estaría luchando poder sentarme con la Biblia. Yo sé, algunos de ustedes trabajan mucho, tienen que viajar largas distancias, se cansan enormemente, todo eso lo entendemos. Pero no hay excusa para que usted no tenga disciplina con la palabra de Dios y con la oración.
Precisamente las caídas espirituales de la mayoría de los líderes se deben a eso. No entran con la Biblia y no buscan a Dios en oración. Hay que tener disciplina en la vida. Eso es control propio. Una persona de control propio es una persona sobria. Sobrio es lo contrario de ebrio. El ebrio vive descontrolado. El sobrio vive controlado. La persona sobria está alerta todo el tiempo. Está vigilante. Controla su propia vida, especialmente de los ataques de Satanás. Ni usted ni yo sabemos cuándo el diablo nos va a atacar. No lo sabemos. Pero él siempre nos va a atacar en las áreas más débiles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe que ahí caemos. Solo la sobriedad, el control propio nos permitirá decirle a Satanás, lo siento mucho, tú no tienes entrada en esto. Y para que usted tenga control propio, necesita vestirse todos los días con la armadura de Dios. No hay otra forma de detener al diablo que no sea con la armadura de Dios. Es una persona que vive las palabras de Jesús. Mateo 6:33. Jesús dijo, busquen. Y vea cómo habla de prioridades. Busquen en primer lugar. En primer lugar. Repito, en primer lugar, el dominio de Dios sobre sus vidas. Vivan una vida recta y justa. Y todo lo demás que necesitan les será añadido por Dios. ¿Ve que nosotros lo hacemos todo al revés? Trabajamos 40 horas a la semana por las añadiduras que necesitamos en nuestra casa. Cuando trabajamos así, nos desentendemos de la vida espiritual, ya no somos ni rectos ni justos, y mucho menos nos damos el tiempo para buscar el dominio de Cristo en nuestra vida. Lo hacemos al revés. Eso no es tener control propio, eso es descontrol propio. El líder tiene que vivir sabiamente. Esto se refiere a una persona ordenada y de buena conducta. Sabiduría en la Biblia no es lo mucho que tú sabes. Ay, ese hermano es muy sabio, se sabe la Biblia de memoria. Bueno, hace unos días encontré a un hombre conversando con él que me dice, ¿por qué usted es cristiano? Yo le contesto por qué soy cristiano. Y me dice, para convencerme, usted va a tener que saberse su Biblia de memoria, porque yo me sé el Corán de memoria. El libro de los musulmanes. Viera qué susto me llevé. Sabiduría no es eso. Usted se puede saber 1000 versículos de la Biblia y no le sirven de nada si no los aplica a su propia vida. Sabiduría bíblica es saber aplicar a la vida lo que usted sabe de la palabra. Eso es sabiduría. Ese es un hombre sabio. En otras palabras, un hombre sabio es una persona que no se deja llevar por los impulsos de la carne. ¿Cuánta gente hemos oído? Siento como que Dios me está hablando. ¿Y qué te dijo Dios? Me dijo esto y esto. Y cuando usted ve lo que Dios le dijo, no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Un hombre sabio sigue las indicaciones del Espíritu Santo, que esas se las da siempre a través de la palabra de Dios. Dios no habla de otra manera que no sea por la Biblia. Y si Dios te habla en sueños o si Dios te habla por profecías o algo, ese sueño, esa profecía tiene que coincidir con la palabra de Dios. Si dice otra cosa, no es de Dios. Ya te he contado que a nosotros nos han dado cantidad de profecías. Donde quiera que llegamos, hermano Muñoz, una palabra de Dios para usted. Pero me dicen cada burrada, perdóneme la expresión, que no tiene nada que ver con la Biblia. Hermanitos, el Espíritu del Señor me está diciendo que ustedes van a ser multimillonarios.
Mire, si eso fuera verdad, ya todos ustedes tendrían casa porque yo se las habría regalado. No tengo casa ni mía personal y voy a ser multimillonario. Es evidente, eso no viene de Dios. Eso fue una corazonada bonita que esa persona sintió. Nos amó en ese momento, le caímos bien y nos quiso decir algo bonito. Y muchas de las profecías que usted oye afuera son así. Son profecías lisonjeras para ensuavizarle a usted sus oídos y hacerlo creer que Dios le está hablando. Tenga cuidado. El líder tiene que tener muy buena reputación. La palabra griega se dice cosmión, de donde viene la palabra en español cosméticos. Y está hablando de belleza, de decoro, de orden. Tiene que ser una persona de buen comportamiento, una persona ordenada, íntegra, honesta y segura de que camina siempre detrás de las metas del ministerio que Dios le ha dado. Por eso les hemos pedido a ustedes que el 26 de este mes nos entreguen un reporte de cuál es el programa, el plan de trabajo que usted está haciendo para este año. Y en ese plan tiene que haber metas a llevar y usted tiene que caminar todo un año detrás de esas metas. El temperamento de ese líder no puede estar por encima de su conducta. No importa si usted es bromista, si usted es chistoso, o si usted es enojón, o si es irritable, o es sumamente serio. Eso no importa, eso es parte de su temperamento. Dios lo hizo así. Pero usted nunca puede anteponer su temperamento a la calidad de vida que tiene que vivir delante de Dios. En otras palabras, la vida total de un líder, su relación con Dios, su relación con la gente, sus emociones propias, su vida financiera, su vida mental, sus estudios, sus lecturas y su vida vocacional no pueden ser un caos, un desorden total. Tienen que estar en armonía a los ojos del Señor. Hay gente cuya vida es una maraña de enredos. Hace muchos años en una clase de biología me tocó ir a un manglar para saber cómo funcionan los manglares por dentro. No nos dimos cuenta que la marea estaba subiendo rápidamente y de pronto por 3 horas nos encontramos enredados entre todas las raíces del manglar y no sabíamos cómo salir de allí. No mirábamos ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado. No había puntos de referencia en cuales sostenernos. La vida de muchas personas es un manglar. Viven enredados y no van ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ni para arriba, ni para abajo. Están en una zozobra tremenda. ¿Por qué? Porque no son personas que tienen una reputación ordenada a los ojos de Dios. Hasta aquí esta es una sección de características. Veamos otra. Un buen líder enseña en su casa y enseña en la iglesia. Dice el siguiente texto: con agrado, vea esto, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Hace unos días leí una caricatura que me encantó. Un niño llega al cielo y le pregunta a San Pedro: San Pedro, ¿los testigos de Jehová vienen al cielo? Y antes de que San Pedro le conteste, le dice: ¿y qué hacen ustedes? ¿Les cierran la puerta como nosotros en casa? Usted ha visto, ¿verdad?, que cuando nosotros olfateamos que hay testigos de Jehová ahí por el barrio, cerramos la puerta y no perdemos tiempo con eso. Pero hay cristianos que sospechan, que saben que el hermano o la hermanita tal van a llegar a casa y no están. Dice mamá que no está. ¿Sí? No hay espíritu de ser hospedadores, de abrir puertas de la casa. Si hay algo que yo he insistido acá por 17 años, es eso.
La iglesia se conoce más en la casa de los miembros que cuando nos reunimos aquí el domingo. Aquí todos tenemos cara de ángel, pero en casa nos quitamos la máscara y usted sabe lo que parecemos. El líder tiene que ser hospedador. La palabra hospedador viene de un término que significa amar a los extraños. Esto habla de hogares abiertos. Por eso estamos hablando de grupos pequeños de vida en los hogares. Tener grupos pequeños de vida aquí en el santuario no nos funciona bien, porque aquí venimos todo el tiempo. Es en las casas, es en los hogares. El mejor lugar para que una persona inconversa conozca a Cristo es visitando nuestras casas, viéndonos cómo nos amamos y nos servimos entre nosotros y cómo testificamos del Cristo que vive en nuestra casa. No hay otro sitio mejor. Es allí donde la gente de la iglesia y la gente del mundo van a conocer nuestro verdadero carácter espiritual. Si tú no puedes vivir a Cristo en tu casa, lo repito, si tú no puedes vivir a Cristo en tu casa, de nada te vale que lo aparentes en la iglesia. Ay, hermanito, que Dios lo bendiga. Esta mañana es una mañana de gloria. Termina la reunión. Se suben al auto. ¿Dónde quieres comer, querida? Ay, yo no sé. ¿Ves con vos? Siempre pasa el mismo problema. Te quiero invitar a comer y nunca sabes a dónde ir. ¿Qué querés? ¿Irme a meter a la casa de la vieja de tu mamá? ¿Se parece eso a su casa? ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos una cara aquí adentro y apenas salimos de acá, nos quitamos la máscara y nos ponemos la cara real que tenemos. En su casa, usted no debe usar máscara. Es en su casa donde su cristianismo debe ser más real, más efectivo y más poderoso aún que aquí. Mucho más. El hogar es el centro donde Cristo acostumbraba ir a visitar. Pedro dijo, mi suegra está muy enferma. Y dice Jesús, bueno, para mí eso no es problema. Mi problema sería que no tuviera maíz para hacer pupusas. Vamos a verla. Y de paso la sanó, porque a Jesús le encantaba ir a los hogares. Voy a ver a Marta y a María. Y todos conocemos la historia. Marta trabaja muchísimo, se esfuerza mucho. María se sienta a los pies del Señor. Jesús dice, lo bueno de esta mañana es que María se sentó a los pies míos. Marta has estado muy afanada, muy ocupada. Tu hermana escogió la mejor parte, pero eso no quiere decir que no me prepares unos burritos. A Jesús le encantaba la vida en los hogares. Mateo se acaba de convertir, tiene una reputación malísima en el pueblo. Invita a Jesús para hacer una fiesta. Y Jesús no le dijo, cuando tú cambies y cuando las cosas cambien, yo te voy a ir a ver a tu casa. No, inmediatamente llegó allí. Y cuando llegó allí lo acusaron. Este se sienta con los comelones y los bebedores y con los malos del mundo. Y él también es un comelón y un bebedor. Y Jesús nunca dijo no. A Jesús le encantaba comer. Le encantaban las fiestas y le encantaba ir a los hogares. Jesús quiere estar en tu casa. Ábrele las puertas. Tienes que ser un hospedador. Él lo dice claramente. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Ábrele la puerta de tu casa a Jesús. Tienes que ser un hospedador. Dice también
también debe tener la capacidad de enseñar. Ahora, este es un requisito que Dios lo pide para aquellos líderes que están en la calidad de un pastorado. Dios no concibe un pastor que no sea un maestro. El pastor tiene que ser un maestro. No hay manera. Yo les conté a ustedes allá el año antepasado en Costa Rica. Fui a visitar a una iglesia donde me permitieron predicar varios días. Y un día me llama el pastor y me dice llorando, el pobre hombre: Pastor Muñoz, dice, ¿usted no tiene allí en su casa bosquejos de sermones que me regale? Le digo, ¿por qué, hermano? ¿Quiere instruirse más? ¿Quiere aprender más? No, me dice, es que yo no sé predicar. Yo todos los domingos repito lo mismo y lo mismo a la iglesia. Ya los tengo cansados de estarlos condenando por sus pecados. Inmediatamente yo me di cuenta, este pobrecito hombre no está en el sitio que le corresponde. Se metió a hacer lo que no debe. Porque si él fuera llamado por Dios, el don de la enseñanza estaría allí con él. Claro, tiene que cultivarlo, tiene que desarrollarlo, tiene que aprenderlo, tiene que manejarlo. Todo eso es verdad. Pero algo debería tener ya con 9 años de pastor en una iglesia. Un pastor tiene que ser un maestro. No hay manera de que sea de otra forma. Dios lo dice en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? El pastor tiene como función en la iglesia equipar, madurar, perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y mientras él está haciendo este trabajo, ellos tienen una meta, hasta que todos, ¿quiénes? La iglesia, lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso existe un pastor. Ese es el trabajo de un pastor, madurar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Es decir, para que desarrollen su liderazgo. Algunos pastores tienen el don específico de predicar muy bien y no son muy buenos maestros. Otros son muy buenos maestros y no predican bien. Otros, gracias a Dios, hacen las dos cosas muy bien. Pero que alguno diga, yo ni predico ni enseño, está ocupando el lugar que no le corresponde. Tercer requisito. Un líder de Dios no se parece en nada a los líderes del mundo. Dice, no debe emborracharse, ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Veamos la primera. No embriagarse, no emborracharse. El licor, cualquiera que sea, cuando llega, toma control de tu mente. Es decir, te descontrola, te desinhibe, haces cosas que no harías normalmente y te manipula. Por eso un líder de Dios, todos nosotros, debemos estar alertas, vigilantes, cuidadosos, con la mente despejada para servirle a Dios. Es decir, un líder tiene que estar en la capacidad de pensar con claridad. Por eso, dice la Biblia, no tiene que ser dado al licor. Dice, literalmente dice, no dado al mucho vino. No dado al mucho vino. A eso agréguele todo lo que tenemos hoy día, todas estas pastillas enervantes, las drogas y todas las cosas que la gente usa hoy día para salirse de la realidad. Ay, tengo que usar tal pastilla para que no me pase esto y tanto que usar esta otra para que no me pase esto. ¿No se dan cuenta que se están drogando? Son drogas. Por algo. A las farmacias antes le llamaban drugstore, el lugar donde se venden las drogas. Por lo general, la mayoría de las medicinas son drogas. Y eso nos inhibe, eso nos controla y eso nos manipula. Tengan cuidado con lo que el médico les da. Dice la Escritura claramente, no te
te emborraches, en lo cual hay disolución. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia en 3 ocasiones asocia el licor o la borrachera con el Espíritu Santo. En el caso de Juan el Bautista, dice la Escritura, este hombre no andará lleno de sidra, de licor, pero en su lugar será lleno del Espíritu Santo. En la mañana de Pentecostés acusaron a los apóstoles de estar borrachos por las expresiones que estaban teniendo ahí en ese momento. Pedro se levantó y dijo, un momentito, señores, no estamos borrachos como algunos dicen, apenas son las 9 de la mañana y nosotros empezamos a tomar después de las 3. Sí, Pedro está diciendo, no es la hora de tomar. Y luego aquí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desorden, maraña, enredo. Antes bien, en su lugar, sean llenos del Espíritu Santo. Pero tengo que aclarar esto porque hay que ser honestos con la palabra de Dios. La Biblia en ninguna parte te prohíbe tomar licor. Te prohíbe emborracharte. Ahora, algunos hermanos escogen ser abstemios y no tomar del todo. Los felicito, qué bueno. Sigan así, manténganse así. Hacen bien en hacerlo. Pero si otro se toma un traguito de vino por aquí o por allá, también hace bien porque Jesús tomaba vino. Y no me vengan con el cuento de que Jesús tomaba jugo de uvas, porque el jugo de uvas en aquel tiempo duraba un par de horas después de que lo extraían de las uvas y luego se fermentaba y se convertía en vino. ¿Estamos claros? Entonces, no seamos más papistas que el Papa, ¿ok? Pero yo no estoy diciendo, corra al licor y cómprese una botellita ahora, que usted sabe que la Biblia no lo prohíbe. No, ojalá que nunca lo haga. Tenga la sobriedad, el dominio propio de decir, no quiero tomar y no voy a tomar. Hágalo así y eso es sano. Ahora, si usted ve a un hermano tomando, no lo acuse, no lo condene, no lo juzgue, a menos que usted lo vea borracho. Y usted que toma, no diga que qué tonto el que no toma porque no sabe lo que se perdió. Sí, se lo cuento con un chiste para que lo entienda. En un avión iba un pastor evangélico y un sacerdote católico. Están conversando entre ellos dos, hablando mucho de las diferencias y las virtudes que hay en cada una de sus iglesias. Y todo esto, de pronto, cuando sirven la comida, sirven una copa de vino. Entonces el sacerdote levanta su copa y le dice al pastor, brindamos. El pastor le dice, no, yo no tomo. Con carita de ángel, yo no tomo. Y el cura le dice, usted no sabe lo que se pierde. Cuando termina el viaje y se despiden, el sacerdote le dice al pastor, salúdeme a su esposa y a su familia, por favor. Sí, padre, con mucho gusto, yo se lo saludo. Salúdeme usted también a su esposa. No, yo no soy casado. Usted no sabe lo que se pierde. Bueno, hace mucho no les contaba un chiste. El líder, dice el texto, no tiene que ser pendenciero, violento. Literalmente dice en griego, no tiene que ser un tirador de golpes. No tiene que ser un tirador de golpes. ¿Qué significa eso? Que un líder tiene que saber reaccionar ante las situaciones difíciles que se le presentan. Tiene que ser calmado, tiene que tener una mente clara, tiene que ser sabio y tiene que aprender a esperar los momentos de Dios para conocer la voluntad del Señor en medio de una situación difícil. No corra usted a arreglar con violencia lo que usted nunca podría arreglar y solamente Dios puede hacer. ¿Estamos claros? Se lo digo porque yo en la escuela era peleonero a como no más. La estatura nunca fue un problema para mí para pelear.
Me le ponía al frente a quien fuera. Me revolcaron más de una vez. Me rompieron los labios más de una vez. Pero seguí de terco peleando. Y todavía casado. Soy peleonero. Si no, pregúntele a Marta. Qué difícil para algunos de nosotros. Qué difícil mantenernos controlados y calmados. Es parte de nuestro temperamento. Pero la Escritura dice que tenemos que tener una actitud distinta. El único partido que puede tomar un líder es estar siempre del lado de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la palabra de Dios. Ahí tenemos que quedarnos. El líder tiene que ser amable. ¿Sabe qué significa eso? Que olvida rápido, que perdona las ofensas y las fallas con mucha rapidez, que no guarda rencor. Recuerdo a mi pastor Eduardo Elmacián. Él me dijo un día, Carlos, dice, cuando estés en consejería, en el momento que la persona que está trabajando contigo, tú estás trabajando con ella, salga de la casa o salga de la oficina o ya ustedes no estén juntos, inmediatamente pásale el problema a Dios. Olvídalo. Para que la próxima vez que tú veas a esa persona, no digas, oh, ese fue el que me confesó que le gusta fulana de tal y él es un casado y este es un sinvergüenza. No, vas a entrar en juicio y condenación sobre una persona. Si te tuvo la confianza de decirte algo de su vida, no lo guardes ni en tu mente ni en tu corazón, porque lo vas a vivir destruyendo toda la vida. Un verdadero líder olvida. Y usted me dice, pero no se puede, es verdad. No se puede, pero no permites que el recuerdo te haga daño. No le permites al recuerdo hacerte ningún daño. El líder tiene que ser apacible. ¿Qué quiere decir eso? Que se abstiene de luchar, que no pelea, aunque tenga razón. Es pacificador de los hermanos. Un líder promueve la unidad de la iglesia, no la desunidad. Busca la armonía del cuerpo, no promueve el chisme ni la calumnia. Mire, los chismes en la iglesia, nadie viene con un chisme en la iglesia para decirle, pastor, le voy a contar un chisme, ¿ok? No, nadie te lo va a decir así, ni nadie te va a decir a los hermanos, hermanita, te voy a contar un chisme. No. Te lo digo para que ores. Bola de hipócritas. Usted sabe que nadie va a orar por eso. Pero usted se satisface, se engolosina con el chisme. Un buen líder ni siquiera permite que le digan algo. Lo que me vas a decir, ¿me bendice? No, entonces no me lo digas. ¿Bendice a la persona de quien me vas a hablar? Entonces no me lo digas. ¿Bendice a la iglesia? No, entonces no lo digas. Pero ¿cómo nos falta esa autoridad para detener el chisme? Es más fácil oírlo y es mucho más fácil pasarlo. En una ocasión, en un retiro, 42 pastores estábamos en círculo. Y vino el líder y le dijo al primero una frase. En un ratito le dice, pásale la frase que te dije al que está a la par tuya. Y pásasela al otro. Y cada uno tenía que irle diciendo al otro lo que oyó el primero. Cuando llegó al último le dice, ¿qué te dijo aquel hermano? Todo lo que éste recibió de información era totalmente lo contrario de lo que recibió el primero. Se distorsionó en el camino. Y eso es lo que hacen los chismes. Vi a fulano de tal conversando con fulana. El otro dice, vieron a fulano de tal conversando con fulana y estaban de la mano. Dicen que todo el tiempo andan de la mano, dice el tercero. Parece que ya los vieron besándose, dice el cuarto. Claro, cuando llega el último, ya la mujer está embarazada.
Así corren los chismes, así es como se manejan. Por eso cada vez que usted dice algo de alguien, esté seguro que lo van a distorsionar, que no van a decir lo que usted dijo. Muy bien. El pastor no debe ser avaro. Avaro quiere decir que no gasta un 5, no gasta un penny por ninguna razón. También dice, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Usted sabe cómo está el mundo estos días, con los pastores que predican la famosa teología de la prosperidad. Ellos viven por el dinero, predican por el dinero. Ellos no quieren a las ovejas por la lana que producen para el ministerio, sino que quieren la lana de las ovejas para el bolsillo de ellos. Es al revés. El pastor no debe ser un avaro. La motivación de un líder en la iglesia nunca debe ser el dinero. Si lo que a usted le preocupa es dinero, ya uno sabe cuál es su motivación. ¿Por qué? Porque de la abundancia de la boca se dice lo que está dentro del corazón. Un liderazgo que se enfoca en la ganancia monetaria es un liderazgo idólatra. La Biblia lo dice, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque ama más al dinero que a Dios. Según la Biblia, todos los falsos maestros son avaros. Si usted lee la Escritura, cada vez que menciona falsos maestros, usted ve la avaricia como una de las motivaciones de su ministerio. Tenemos que aprender a tener cuidado en eso. Por otro lado, un buen líder tiene que ser un buen dador. Y esta es una parte muy difícil para muchos. Esa persona le da a Dios lo que es de Dios. Le da a los necesitados de la iglesia. Le da a los necesitados del mundo. Hay que aprender a ser dadores, porque la Biblia dice que el versículo favorito de los boxeadores es este: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí o no? Y usted tiene que ser un buen boxeador cristiano. Tiene que dar y dar y dar y dar. Continuamente dar. Esto es parte del ministerio. Pero hermanos, y con costos tengo para mí, por eso es que no tiene, porque no da. Tenga la fe de sacar lo que no tiene y darlo, y usted verá a Dios compensándolo. Hágalo, pruébelo, pruebe a Dios. Un líder, y todos nosotros tenemos que estar bien claros en esto, no debe estar amarrado por las deudas. Si usted se hace de deudas, hágase de deudas que usted sabe de antemano que sí puede pagar. Debe hacer sus pagos a tiempo. Debe pagar lo que debe. Y si no puede pagar, no pida prestado. Así es un líder, maneja bien el dinero. En otras palabras, una manera de conocer la espiritualidad de un buen líder es la forma sabia y sana, o no, de cómo maneja el dinero que Dios le ha dado en fideicomiso. Recuerde, el 100% de lo que usted recibe cada semana o quincena o mes es de Dios, no es suyo. El 10% usted no lo puede ni siquiera tocar, es de Dios. No es suyo, pero el 90% que le queda, usted tiene que administrarlo sabiamente para la gloria de Dios. Así enseña la Escritura. Ahora, vamos a la piedra del ángulo del liderazgo. Dice el verso 4. Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Dirigir bien a su propia familia.
Yo diría que para mi gusto personal, para Carlos Muñoz, esta es la principal característica de un buen líder. Usted sabe que mi enfoque está generalmente en la familia. La familia, el hogar, el matrimonio, es la primer institución que Dios fundó sobre la tierra. Por eso tiene la importancia que tiene. Y los mayores ataques de Satanás en toda la historia siempre han venido en contra de la familia. Él sabe que si él destruye lo que originalmente Dios construyó, prácticamente quitó el andamio para todas las demás construcciones. La palabra dirigir o gobernar se refiere a llevar bien en dirección correcta el timón de un barco. Ese es el significado original de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que un marido en el matrimonio, en el hogar, una pareja, un matrimonio, tienen que saber exactamente para dónde llevan ese matrimonio, para dónde llevan esos hijos, para dónde llevan esa familia. Tienen que saberlo. Gobernar quiere decir presidir, quiere decir tener autoridad, quiere decir conocer el manejo y quiere decir hacer que las órdenes se ejecuten bien. Ahora, aquí yo quiero hablar un poquito del divorcio. Una persona divorciada, y lamento que haya personas que han pasado por esa experiencia, me duele que usted haya tenido esa experiencia personal, es una persona que no supo manejar bien su casa, que algo grande le falló. Y no me diga, ¿fue culpa de fulano o fue culpa de fulano? En un matrimonio, un divorcio es culpa de los dos. No culpe a fulano o a fulana. Los dos son responsables de no haber sabido manejar su hogar. El fracaso matrimonial es culpa de ambos. Cuando una persona está divorciada y entra en la iglesia y quiere un liderazgo, antes de ser un líder, tiene que pasar por un largo, dije largo, a veces estoy hablando de años, efectivo, genuino y sabio periodo de restauración antes de que considere volver a un ministerio en la iglesia. Restaurar en la Biblia significa volver a la persona al estado que tenía cuando Cristo la salvó y lo dejó limpio de todo pecado y de toda mancha. La persona tiene que volver a eso. No es que digan, oh, yo le pedí perdón a Dios y ya todo está bien. Sí, Dios le perdona instantáneamente, pero la restauración es lenta. Él no solamente nos perdona los pecados, nos limpia, dice la Escritura, todo pecado. Y es interesante, en griego dice, perdona instantáneamente. Y cuando dice limpia, dice, nos está continuamente limpiando. La restauración es un proceso. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Ahora, ¿quién decide que la persona que fue divorciada y fue restaurada ya puede ministrar? No el que fue restaurado. Ya estoy listo, pastor, ocúpeme. No. Quienes lo restauraron saben el carácter que han formado y son los que saben si la persona está lista o no está lista. Son ellos los que lo dicen. Muy bien, estamos claros aquí. Los hijos, dice la Biblia, deben estar en sujeción. ¿Y sabe qué es sujeción en la Biblia? Un término militar. Si el sargento le dice a un par de soldados, suban y tomen esa colina, los soldados no le van a decir, ¿y si nos matan? ¿Y si me dan un balazo? ¿Y si nos hieren? El soldado obedece ciegamente la autoridad de su líder. La Biblia dice, hijos, obedeced, es un mandamiento, a vuestros padres en todo. Pero pastor, a veces papá y mamá están equivocados. Dios dice, déjeme ese asunto a mí, yo lo resuelvo, usted obedezca. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle.
Seguimos. Si los hijos del líder son mayores de 18 años y deciden quedarse a vivir en casa, esos hijos del líder deben, repito, deben estar sujetos a la autoridad de sus padres. Recuerdo con Andrés, 26 años de edad, viviendo en nuestra casa. Papá, mamá, voy a salir sábado en la noche. Sí, hijo, puedes salir, pero a las 12 de la noche tienes que estar acá. Pero tengo 26 años. Ah, tienes 26 años. Coge tus maletas, búscate un apartamento, paga la renta, paga la amortización del auto, paga el seguro del auto, lava tu propia ropa, compra tu propia comida y que te vaya bien, hijito. Bye bye. No, pero es que ahorita yo no puedo pagar un apartamento. Entonces, mientras vivas acá, aquí obedece lo que yo digo, punto. Así es. Así es, hermanos. No, pero ya son grandes, dejémoslos vivir a ellos su propia vida. Es que nadie tiene su propia vida. Todo hijo de Dios tiene la vida de Cristo en él, no la suya propia. Entonces, nadie puede vivir su propia vida. Eso no existe para un cristiano. Un líder tiene que probar en la intimidad de su propio hogar que es apto para dirigir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no puede dirigir su propia casa, Pablo hace una pregunta. Entonces, ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor? Si en casa no tiene control, ¿qué control va a tener en la iglesia? ¿Se dan cuenta? Esto es fuerte. El peligro de las trampas satánicas. Dice el verso 6, un líder no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Yo lo sé, por experiencia personal. Por 4 años yo fui líder de una iglesia, líder de la Convención Bautista, líder de los bautistas universitarios. En todas partes, Carlos Muñoz era el presidente, el secretario, el tesorero. ¿Y sabes lo que pasó conmigo en esos 4 años? Nunca gané a una persona para Cristo en ese tiempo. Puro activismo religioso. Y nada de testimonio limpio delante del Señor. Cuando Dios cambió eso en mi vida, gracias a un misionero que se sentó ahí en mi laboratorio, se sienta y me dice, Carlos, la vida cristiana que tú estás viviendo no es la legítima vida cristiana. Eso fue como una pedrada en mi cabeza. Y yo que me las daba de tanto. Cada vez que necesitan a alguien, Carlos Muñoz lo hace. Carlos Muñoz nunca dice no. Carlos Muñoz siempre está al frente. Carlos y Marta, Carlos y Marta, Carlos y Marta, Carlos y Marta. Soberbia, orgullo, para esconder desobediencia a Dios. Cuando entendí eso y le dije, Señor, si hay algo más en la vida que yo no tengo, yo quiero ese algo. Ni para qué le dije eso a Dios. Ni para qué le dije eso a Dios. Hoy estaría jubilado, retirado. Sería el profesor Muñoz que salió de la universidad y hace años ya se retiró. Pero Dios me tomó la palabra y me mandó a una campaña en Panamá, en una población de indígenas, donde la casa del pastor no tenía paredes, era un rancho con techo nada más. Y allí me comieron los mosquitos toda una noche. Los marranos dormían debajo de la hamaca donde yo estaba. El calor era insoportable. Y yo me rebelé, me enojé contra Dios y le dije, Señor, yo no tengo ni 18 sermones listos para predicar en esta campaña. Aquí me están fulminando los mosquitos, los marranos no me dejan dormir, yo no estoy en paz. Si mañana usted no se levanta y toma ese púlpito y predica usted, yo tomo mis maletas y me voy para mi casa.
De pronto me dormí en paz y tranquilo. Me fui a un potrero en la mañana con un cuaderno y la Biblia, y cuando regresé al mediodía tenía los bosquejos de los 18 sermones. Y en esa iglesita que tenía 11 miembros se convirtieron 77 personas, incluyendo el líder de los testigos de Jehová. El gozo mío fue tomar a ese hombre y sumergirlo y bautizarlo. Dios te toma la palabra. Dios te toma la palabra. Le has dicho a Dios: aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser un líder conforme a tu corazón. Dios te toma la palabra. Pero si tú quieres ser un líder en tus propios términos, Dios no trabaja contigo. No lo hace. Así que cuidado con los nuevos. Cuidado con los nuevos. Ay, llegó fulanito de tal que es simpatiquísimo, es un genio enseñando la palabra del Señor. Vieran qué bien que se lleva con los niños. Mire, puede ser la imagen del ángel Gabriel, pero si está recién convertido, no lo utilices. Ayúdalo a crecer, ayúdalo a madurar, ayúdalo a formarse, ayúdalo a que se lleve golpes, ayúdalo a pasar por el desierto, ayúdalo a vivir una cantidad de problemas enormes antes de que pueda el Señor decir: este está listo, úsenlo a Él. No es tan fácil, hermanos, no es tan fácil. En otras palabras, nosotros no podemos movernos por compadrazgos. Ay, qué bien que me cae fulano de tal. No, pues como él es el papá de aquella niña que es la sobrina de mi amiguita, pongámoslo a él. Nunca ponemos a nadie porque nos gusta o porque nos cae bien. Lo ponemos porque Dios lo llamó. Ahora, no quiere decir que porque no lo pones, esa persona no te va a seguir gustando. La seguimos amando, la seguimos queriendo. Igual que siempre. Pero es como Dios dice. ¿Por qué razón qué hacemos con una persona nueva en la iglesia que viene de otra iglesia? Le voy a decir lo que yo hago, y algunos de ustedes no lo sabían. Lo primero que yo hago es averiguar quién era su pastor. Y lo busco, y lo llamo, y voy a comer con él, o me siento en el teléfono y hablamos. Y le pregunto: ¿por qué razón fulano de tal dejó su iglesia? ¿Cuál era el testimonio de esta persona? ¿Qué hacía esta persona en la iglesia? ¿Qué conflicto tuvo con alguien que dejó sin resolver? ¿Por qué? Porque yo no me quiero comprar problemas de afuera. Si ya tengo con los de adentro, ¿para qué quiero comprar otros? Entonces yo averiguo. Y si la persona realmente da la talla, entonces lo ponemos a prueba, observamos su testimonio y lo ponemos a funcionar. Por eso a mí no me gusta que me metan personas a trabajar cuando están recién llegadas, porque yo no sé quiénes son. Hoy día canta muy lindo, mañana puede ser que tiene la voz demasiado ronca. Usted no sabe. Y además dice, esta es la punta del iceberg, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de quién, del líder, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Es decir, un buen líder tiene que tener un buen testimonio con sus conocidos, con sus familiares, con sus vecinos y sobre todo con sus compañeros de trabajo. Tiene que tenerlo. Tengo un vecino, él es filipino, veterano de guerra. Hace como unos 2 años dejó la casa, se la dejó a su hijo y se regresó a la Filipina jubilado. Hace unos días regresó. Él casi, su inglés me cuesta a mí entenderlo. Inglés con acento oriental y el mío con acento hispano, imagínense. Pero él me llama y me dice: Calo, ni siquiera Carlos me dice, Calo, I'm back, come and pray for me. Primera vez en años que ese hombre me pide que ore por él. Nunca me supo explicar qué problema tenía, pero él supo: aquí hay alguien que puede hablar con Dios y puede ayudarme en mis problemas. Tienes que tener un buen testimonio. Si mi testimonio fuera malo ahí en ese barrio, ¿tú crees que él me llamaría?
¿Tú crees que me buscaría? ¿Entienden el punto, hermanos? Entonces, en tu trabajo es la misma cosa. La gente de tu trabajo debe hablar de ti mejor que lo que habla de tu patrón. De todas maneras, a los pobres patrones, buenos o malos, se los comen vivos. Pero de ti tienen que hablar mucho mejor que lo que hablan de cualquier otra persona. No porque eres buena gente, sino porque Cristo se manifiesta en tu vida. Los líderes que Dios puso en la iglesia son lámparas encendidas en el mundo. Yo oro, continuamente oro, yo anhelo, yo sueño que este año 2016 tú vas a tener el mejor liderazgo que nunca antes hayas tenido. Suéñalo, anhélalo, pídeselo a Dios. Y si no estás en este momento en una situación de liderazgo por la razón que sea, dile: Señor, yo no quiero quedarme sin un liderazgo. Yo necesito un liderazgo. Ya tú sabes cuáles son todos los requisitos. De estos requisitos que hemos visto son 16, ¿te das cuenta? Solo uno tiene que ver con el ministerio que haces, el de la enseñanza. Los demás, 12 de ellos, tienen que ver con tu carácter moral y 3 tienen que ver con tu matrimonio, con tu hogar. Entonces a Dios no le importa lo que haces. A Dios le importa quién es el que lo hace y a Dios le importa cómo es el hogar del que lo hace. Mi pregunta final es: ¿eres tú un o una líder conforme al corazón de Dios? ¿Eres esa clase de líder? Yo quiero orar por los líderes de la iglesia.